Bienvenidos a este Milenio Foros, Hogar, tu Patrimonio. No es un secreto que la vivienda, los ladrillos, son el principal patrimonio para 54 de cada 100 mexicanos. Y esto lo demuestran los datos de la encuesta nacional sobre las finanzas de los hogares que hace el Banco de México y el INEGI. Ahora, tener un patrimonio es uno de los trampolines de bienestar y por lo tanto es una de las posibilidades para la transformación de una comunidad o por lo tanto un país. Hoy abordaremos los esfuerzos que han cambiado la vivienda en México y los pendientes para que más mexicanos tengamos hogares dignos. Gracias por acompañarnos y quiero presentarles a los panelistas que me acompañan hoy. René Orellana, gerente regional de México y Centroamérica del Banco de Desarrollo de América Latina, que conocemos como el CAF. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Regina. Antonio Balmori, vicepresidente de Soluciones Urbanas de CEMEX México. Gracias por acompañarnos. Gracias, Regina. Y Héctor Ureta, consultor de procesos de autoconstrucción y desarrollo de programas sociales. También gracias por estar con nosotros. Encantado. Y a los que están del otro lado de la pantalla, los invito a que sigan la conversación en todas las plataformas de Milenio con los hashtags de #MilenioForos, #Construyendo un Mejor Futuro y #Patrimonio Hoy CEMEX. Les voy a pedir a los panelistas que me acompañen después, revisen sus preguntas y sus comentarios y les respondan. Así que, por favor, sí, déjenos sus comentarios. Y quiero empezar, René Orellana, con un panorama de la vivienda. Entender un poco en dónde estamos parados, en América Latina en general, en México en una forma más particular, desde el CAF, ¿no? Porque creo que nos puede dar una idea de qué es lo que están viendo y sobre todo cuál consideran que es el mayor reto, por un lado, y el mayor avance cuando hablamos de vivienda. Bueno, muchas gracias, Regina. Un gusto estar con ustedes. Vivienda es un reto central en la agenda de desarrollo sostenible de América Latina, en nuestros países como México, sin duda. Pero no solo vivienda per se como infraestructura y patrimonio familiar, sino como vivienda como un entorno familiar, un entorno de vida, del cual dependen incluso las oportunidades educativas. Está visto que alrededor del 25% de las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes están determinadas en América Latina, algunos datos, por el tipo de vivienda y la ubicación de la vivienda. Es decir, el entorno inmediato y el entorno mediato de vida familiar constituye un factor central para que la gente tenga expectativas de superación, de mejoramiento de su calidad educativa, por tanto, de ascenso social. Entonces, en la medida en que las condiciones de vivienda sean cada vez más paupérrimas o más limitadas, incluso las posibilidades de estudio se ven constreñidas. Hay casos, estaba viendo las estadísticas de México, donde un porcentaje significativo de viviendas tienen, por ejemplo, 5 focos. Y eso limita la capacidad de estudio, el acceso a la energía eléctrica, también, que es un tema central y que forma parte de la situación de la vivienda. Los datos son impresionantes. Alrededor de 45 millones de personas forman parte del déficit cualitativo de vivienda. En el caso de México nos preocupa el sur-sureste. El sur-sureste también, alrededor del 83%, si no me equivoco, en el caso de Chiapas, cerca del 80%, en el caso de Tabasco. Datos similares en otros estados del sur nos dicen que hay una carencia en términos de vivienda y de calidad de vivienda. Y esto, por supuesto, incide en mejorar las condiciones de vida, en acceso al agua y al saneamiento, que son otros factores también centrales en vivienda para mejorar las expectativas y las condiciones de vida de las familias. Creo que esto me lleva un poco a ver la vivienda como un impulsor. Ahora tocábamos la parte de que la vivienda puede ser la posibilidad de educación, la posibilidad de movilidad social. Antonio, cuando hablamos de vivienda, de construcción, de autoconstrucción, porque es algo que hacemos mucho en el país, incluso de remodelación, cuando hablamos de que hay carencias significativas en la vivienda que tenemos, quiero entender un poco cómo es este sector un impulsor de crecimiento económico en lo macro, pero también en esta parte del núcleo personal familiar de aquellos mexicanos que sí logran una vivienda. Incrementa, cambia el contexto, incrementa el patrimonio, ¿cómo?
Muchas gracias, Regina. Sin duda, en los dos aspectos, la construcción en general y la construcción de vivienda generan un impulso muy importante en la parte macroeconómica de los países, en el caso de México muy importante, y en el contexto personal de cada individuo. Si hablamos en el punto de vista macroeconómico, el impulso que se genera en la economía se da uno, pues porque hay muchos actores dentro de la economía, los que fabricamos materiales de construcción, los que proveen la mano de obra para la construcción de una vivienda, quienes hacen el diseño y la arquitectura en una obra de construcción, pues generan una serie de empleos directos e indirectos que impulsan la economía de un país. Otro factor relevante es que se genera también infraestructura, aunque sea básica, digamos, en algunos casos, pero hay desarrollo de infraestructura vía electrificación, pavimentación, alcantarillado, agua potable, y eso hace que se desarrollen también comunidades que propician desarrollo económico en lo particular. Y finalmente, también dentro del punto de vista económico, hay un estímulo al consumo. Si tú compras una casa, eventualmente pues vas a querer comprar algún mueble adicional, algún electrodoméstico adicional, y eso genera consumo interno, demanda interna, y eso es bueno para la economía. Ahora, desde el punto de vista personal y cómo esto afecta de manera positiva a las personas, hay definitivamente una generación de patrimonio. Tú lo mencionabas, la vivienda representa uno de los elementos más importantes en la generación de riqueza de las personas y contribuyen sin duda a elevar, ¿no?, los niveles de riqueza en lo individual, que sirven no solamente hacia el futuro, sino también como un elemento de crecimiento en algunos casos, porque utilizas la vivienda quizá para financiar alguna otra inversión. Entonces, para muchos mexicanos la vivienda es muy importante en el aspecto, digamos, de la riqueza que ellos tienen. Y el segundo elemento es que mejoran las condiciones de vida. O sea, tener una vivienda es fundamental en el desarrollo personal, familiar y social de las personas, ¿no? Entonces, en estos dos sentidos, un poco atendiendo a la pregunta, en la parte macroeconómica y en el contexto personal, la vivienda, la construcción de la vivienda juegan un papel muy importante. Y ahora mencionabas algo que creo que es también muy importante, que es el desarrollo alrededor de la comunidad, ¿no? Esta vivienda digna tiene que permitirnos tener acceso a servicios de salud, servicios educativos, o sea, tenemos que poder ir a la escuela, ¿no? Tenemos que poder ir a atender temas si nos enfermamos, pero también de recreación y de espacios verdes que consideremos parte de ese desarrollo personal, ¿no?, y de ese desarrollo dentro de una comunidad. Ahora, Héctor, me voy un poco contigo porque quiero entender, enfocándonos en esto que estamos hablando, entre desarrollo, vivienda, patrimonio, ¿qué casos de éxito podemos mencionar en México? Programas sociales enfocados en la población más vulnerable, porque al final lo que estamos hablando es de carencias en este desarrollo de vivienda, en esta vivienda que necesita o que está parchada de alguna manera, y por qué han funcionado, y por otro lado, qué se tiene que ajustar en el diseño de estos programas para tener mucho más impacto y reducir esas brechas, sobre todo que hablábamos ahora de este México en el sur, ¿no?, de estos dos Méxicos que normalmente estamos hablando. Bien. Ofreciendo un poco de contexto. Mi especialización en los programas de vivienda, de autoconstrucción y otro tipo de programas sociales viene por una experiencia directamente en el campo, ¿verdad? En estar leyendo las experiencias de los participantes de los programas y estar escuchando directamente los bloqueos, los atores y también las experiencias positivas que produce el programa. Me preguntas cuáles programas se podrían mencionar. Yo quisiera decirte que en base a todo mi conocimiento, el patrimonio hoy es uno de los baluartes muy importantes en México. Y quiero ofrecer algo que leí
de los comentarios alrededor del caso que se hizo en alguna ocasión en Patrimonio Hoy por parte de la Universidad de Harvard, de parte de la señora que encabezaba todo lo de vivienda a nivel mundial, el Banco Mundial. Ella dijo, para mí Patrimonio Hoy, dice, es algo fuera de serie, en el sentido de que con nuestra experiencia que tenemos en tantos países, no hemos visto algo tan completo y tan funcional, tan en funcionamiento como Patrimonio Hoy. Eso ofrece realidades inmediatas a las personas. Entonces, esta no es el único Patrimonio Hoy. A mí me ha tocado conocer pues mucho en Patrimonio Hoy, precisamente por eso, porque es la estrellita, pienso yo. Hay otras iniciativas, no son muchas y exhaustivas, pues de parte de entidades de gobierno, ¿verdad? Infonavit tiene esfuerzos en ese sentido, Hipotecaria Federal tiene esfuerzos en ese sentido, la misma Sedatus, Fobiste, etcétera. Entonces, van avanzando, sí, tienen soluciones, creo que también, pero yo creo que falta resolver algo que es muy vital, que es una gestoría empática muy cercana con los participantes. En algunos programas ofrecen manuales y que sí, te acercas y te metes a una base de datos, y como estamos hablando del segmento de muy escasos recursos, sí, pues es una barrera el meterse al que entiendan eso, ¿verdad? Entonces hay que vencer eso, y hay que vencer otro muy importante, que es que se acojan esos programas a los no asalariados, ¿verdad? Los que tienen el oficio, porque esos están muy desprotegidos. Sí. Yo creo que esa sería la... Y eso justo me lleva un poco a la siguiente pregunta. Me voy a quedar contigo, Héctor, porque, a ver, de las 23.9 millones de viviendas propias en México, 57%, o sea, podemos decir que 6 de cada 10, fueron construidas por quien vive la vivienda. O sea, estamos hablando de autoconstrucción, que es algo que se da en la región. Pero en este proceso de construir tu casa, de generar tu vivienda, ¿cuáles son esos obstáculos a los que nos enfrentamos los mexicanos? ¿En dónde están esas oportunidades, desde los materiales de construcción hasta qué, para que esta vivienda nos permita tener lo que estamos hablando de alguna manera, que es un entorno mucho más digno y un trampolín de bienestar? Porque si tenemos una casa donde tenemos goteras, ¿no? Pues no estamos pudiendo, o con 5 focos, pues no podemos leer, ¿no? Y no podemos hacer la tarea, y entonces no es ese trampolín que sabemos que puede ser. Sí. Bien, pues yo creo que empezando desde abajo, yo creo que es un acceso a suelo viable de parte de la municipalidad, es decir, todas estas áreas están ya preparadas para autoconstructores. El segundo elemento muy importante para que realmente despegue más fuertemente, es decir, la familia, el proceso normal de autoconstrucción, dejados solos las familias, es muy intermitente. Arranca un vaciadito fin de semana y luego hasta que se juntan los 600, 700 pesos para otra accioncita, y luego entonces tardan en promedio 4 años para construir un cuarto de 11, 12 metros cuadrados. Entonces, para despegar eso necesitamos que haya acumulación de recursos, ¿verdad? Y eso se consigue, o pues alguien me presta el banco, ellos no son bancarizados, ¿verdad? Lo ahorramos todo en la familia, hay poca disciplina de ahorro en ese sentido, entonces hay que encontrar las soluciones que vayan desatorando, digamos, ese punto.
Y otro bloqueo muy importante, lo había comentado, es la asistencia técnica, el asesoramiento. Otra vez una familia dejados solos, el técnico ahí pues es el compadre que le sabe un poquito al albañil. Él lo invita o ella y hacen esos vaciaditos, esas micro acciones de una por una. Pero un acompañamiento, una asistencia técnica que no esté basada en manuales, ¿verdad? Porque ya desde el manual y leer y identificar ahí unos planitos y eso ya son barreras, ¿no? Yo no tengo duda de que puede haber soluciones ahí, el WhatsApp o equivalente, para una asistencia, un acompañamiento técnico en el que esa familia, otra vez la dejada sola, pues acaba con un cuarto atrás de otro y produce una vivienda de muy bajo valor patrimonial respecto a lo que sería si está desde el inicio planificada, ¿verdad? Mucho valor agregado ahí. Entonces, idear estas soluciones del acompañamiento empático directo y sintonizado con el segmento para comunicar esa parte técnica, yo creo que es uno de los mayores retos. Y ahora mencionaban lo de financiamiento, ¿no? Sí. Creo que y dio una cosa que es muy importante, que es seguimos financiando o dando acceso a financiamiento con el Infonavit y el Fobiste, que llevan más de 50 años en el país, pero en general es para los empleados. Entonces estamos dejando fuera a la parte más vulnerable de la población, que son los informales. Pero mencionaba, fíjate, Regina, mencionaba Héctor al principio, cuando le preguntabas los programas exitosos, mencionó a Patrimonio Hoy, que quizá para dar contexto a la audiencia, Patrimonio Hoy es un programa social de CEMEX enfocado en atender las soluciones de vivienda de los más vulnerables. Y tiene estos elementos que mencionaba Héctor: financiamiento para los que no tienen acceso a financiamiento y una asesoría técnica que acompaña a esta persona que quiere construir un cuarto, que quiere construir un baño, que quiere mejorar las condiciones de vivienda, pues los acompaña pues para que tengan una buena construcción. Exactamente. Perdón, adelante. Sí, no, yo creo que los datos que nos han dado son impresionantes. Yo creo que hay que ver los últimos también, algunos avances positivos que vale la pena resaltar. 40% de las mujeres que hoy en día que tienen viviendas, que son parte de la familia que tiene viviendas, tienen los títulos de vivienda a su nombre. Y hace 10 años eran cerca del 30%. Entonces hay un cambio importante que hay que notarlo. El rol de la mujer cada vez más protagónico en contribuir a mejorar su vivienda, elegir el lugar de su vivienda. 20%, alrededor del 20% de las personas, particularmente mujeres, que deciden dónde va a vivir o dónde le gustaría vivir, tienen como criterio central la seguridad de su familia y de sus hijos. Es decir, hay un proceso creciente de liderazgo de la mujer en la toma de decisiones. Un liderazgo que se tiene que reflejar también en inclusión financiera. Quiere decir que ese 9% de las viviendas que se han adquirido con financiamiento bancario privado, ese 9% seguramente, no tengo los datos ahora, habría que investigar, tiene una participación importante o cada vez más creciente de la mujer, ¿no? La mujer como guía, como conductora también de su familia y como la persona que vela por las mejores condiciones de su vivienda. Ahora, ciertamente los datos son impresionantes en cuanto a autoconstrucción, están sobre el 60% ya del 2022, y aquí no obstante hay que señalar que hay políticas públicas muy vigorosas que se observan, particularmente en el Infonavit, que están mostrando un avance significativo en la provisión de vivienda. La autoconstrucción no es un problema si también va acompañada del apoyo del Estado. Y aquí la banca privada también podría contribuir significativamente con créditos, pero también la banca de desarrollo. CAF es un banco de desarrollo que apoya a los estados y justamente parte de su rol se orienta en esa dirección. Me gusta esto de las mujeres porque creo que es sumamente relevante y era además un grupo que se había quedado en términos de vivienda rezagado por muchos años y que sí está cambiando y que creo que es relevante sí mencionarlo, ¿no? Sí, complementando un poquito el rol de la mujer, en mi experiencia es central el rol de la mujer por 3 condiciones básicas. 1, ella es la que más incómoda se siente con las condiciones de vida que tiene la vivienda actual en la que vive, más que él, ¿verdad?
Dos, ella es la primera interesada en separar a los niños de las niñas, o sea, en tener espacio para que en su momento se estén separados los niños de las niñas. Y número tres, ella es la que guarda la disciplina del ahorro en el hogar. Ella es la que va haciendo ahí su cajita, ¿verdad? Para esa pequeña acción de autoconstrucción. Ella es la que va guardando y se lo esconde del varoncito que de repente pues se distraen los recursos en otras cosas. O sea, esas tres cosas, ella es la responsable. Entonces, no me cabe duda a mí que la mujer es un eje muy rector, digamos, en las acciones de autoconstrucción. Quiero sumar a la conversación esta parte de la sostenibilidad, porque creo que hoy no podemos hablar de vivienda, de construcción, de nada, si no estamos contemplando esta sostenibilidad a largo plazo. Antonio, cuando estamos hablando de generar patrimonio con vivienda, como sea que lo vayamos a lograr, ¿no? Ya sea autoconstrucción, ya sea que podemos financiarnos vía el Estado o con la banca privada, ¿cómo abordar el tema de sostenibilidad y por qué es tan relevante a lo largo de todo el proceso? Mira, Regina, el tema de la sostenibilidad de cara al futuro es uno de los grandes desafíos que van a tener las ciudades. Y el tema de la sostenibilidad yo creo que hay que verlo en dos vertientes. Uno, la parte ambiental, que es muy relevante, y aquí me quiero referir a la posibilidad de utilizar materiales que sean amigables con el medio ambiente. Y en este sentido, yo sí quisiera mencionar que aquí CEMEX está haciendo una labor muy importante desarrollando cementos y desarrollando concretos en particular que tienen atributos asociados a la reciclabilidad, asociados a la resiliencia, asociados a la eficiencia térmica, con lo cual tú puedes proveer productos que ayudan a mejorar la eficiencia energética de una casa o que ayudan a permear el agua que recibe una construcción, y con ello ayudas a los constructores a que sus obras pues tengan una menor huella de carbono, ¿no? en el impacto. Ahora, eso en cuanto al uso de materiales. Ahora, en la casa, ya utilizando la casa, quienes habitan la casa, a través del uso de ciertas tecnologías, pueden también mejorar el consumo energético de una casa o hacer un mejor uso de los recursos naturales, llámese el agua, ¿no? Y entonces, de esta forma, el usuario de la casa también genera una menor huella de carbono. Y finalmente, creo que el tema de la ubicación de las viviendas también es muy importante, ¿no? En la medida que la vivienda esté cerca de servicios, que tengan acceso a transporte público, pues también reduces la necesidad de que pues una persona en lo individual esté utilizando su coche, y entonces en consecuencia en lo individual también reduces la huella de carbono. Eso, digamos, desde el punto de vista ambiental. Pero la sostenibilidad también tiene un punto de vista social. Y aquí también es algo que hay que atacar y que creo que se ha mencionado mucho, el hecho de buscar a través de la vivienda el bienestar social de las personas, el dignificar la vivienda de las personas, el poder planificar una zona urbana de una mejor manera y el poder acercar servicios básicos a las viviendas, también desde el punto de vista social asociado a la sostenibilidad, juegan un rol súper importante hacia el futuro. Y esto me lleva a regresar contigo, René, porque participaste con la ONU en todo el proceso de desarrollo de los objetivos, valga la redundancia, de desarrollo sostenible. Y es uno de los temas de tu investigación en particular. Y quiero un poco saber si hay algún esfuerzo en la región en cuanto a vivienda y sostenibilidad que sea relevante destacar y sobre todo del cual podamos aprender. Algo que pudiéramos voltear a ver y que pudiéramos decir, bueno, esto es algo que podemos implementar en México, que nos puede ayudar a lograr esto de lo que estamos hablando el día de hoy, que es una vivienda que genere no solo patrimonio, sino que sea un impulsor de desarrollo a largo plazo. Yo creo que hay varios programas y proyectos importantes que están revirtiendo, por ejemplo, la existencia notable, importante de asentamientos ilegales y de precariedad de vivienda en América Latina. Vemos casos de Brasil,
Perú, Argentina. Hace 10 años en la región casi un tercio de los asentamientos nuevos, jóvenes, eran precarios e informales. No tenían seguridad jurídica sobre la tierra, no tenían por tanto acceso a la conexión de agua y electricidad. Parte de las políticas que están promoviendo la inclusión de las poblaciones en asentamientos precarios justamente apunta a la dotación de servicios. Por ejemplo, nosotros como Banco de Desarrollo hemos invertido en proyectos en ciudades, en asentamientos y ciudades y áreas urbanas de emergencia muy vulnerables a impactos climáticos, en programas vinculados a disminuir esa precariedad y vulnerabilidad y construir resiliencia ante, por ejemplo, inundaciones, ante eventos extremos por deslaves, por movimientos de tierras, en fin, que afectan severamente a las viviendas más precarias, construidas con materiales y en condiciones más vulnerables. Hemos contribuido con programas de agua potable, de conexión de agua potable en varios países, mencionar Bolivia, país en el que hemos tenido un programa en agua y saneamiento para pequeñas poblaciones y para poblaciones periurbanas. Y esto es importante porque también hay que superar el enfoque, esto que se llama el enfoque viviendista, donde la vivienda se la ve aislada del entorno, y el entorno es el que tiene que trabajarse para que el vivir en la vivienda sea feliz y de alegría. Y hay factores culturales, hay factores ambientales, como bien señalaba Antonio. El tema de las áreas verdes. México es con todas sus limitaciones que podrán criticar muchos, yo soy boliviano, yo he observado políticas de promover áreas verdes importantes en una ciudad como México Ciudad, por ejemplo, parques, bosques urbanos que son colchones verdes que no solo absorben carbono, regulan la temperatura y tienen un efecto paisajístico que da una calidad de vida muy importante, además de que son espacios de esparcimiento y de vida familiar. Esto es parte de la vivienda no es un factor aislado, y creo que estos ejemplos hay que analizarlos para, como en el caso de México seguramente habrán unos buenos y malos, pero creo que integralmente hay esfuerzos importantes. ¿Hay algo en particular del CAF que estén haciendo en México en estos temas que quieras compartir? Bueno, en México, como CAF Banco de Desarrollo, hemos apoyado con créditos al gobierno federal destinados a temas de género, que incluía inclusión financiera, y seguramente también el caso de la banca de desarrollo que hemos apoyado con proyectos vinculados a MIPES. Pero en temas, por ejemplo, que se vinculan a ámbitos urbanos con un enfoque de inclusión, hemos apoyado en digitalización y en planificación y proyectos de agua y saneamiento. Agua potable, por supuesto, en el sur-sureste. Entonces, hemos hecho una cooperación técnica importante en Tabasco. Ahora estamos a punto de empezar estudios en Chiapas, que los hemos hecho con recursos no reembolsables. Gracias. Y un poco esto nos lleva, Antonio, a entender, no sé si haya algo más porque lo mencionamos, pero estamos hablando de este contexto, ¿no? De la vivienda como no un factor aislado, porque es cierto, no lo es, no sé, tenemos que pensar, lo estamos diciendo desde el inicio, ¿no? En lo que hay alrededor en acceso a servicios, a transporte, además, pero no sé si haya algo más, porque tenía preparada una pregunta para ti sobre género y la verdad es que terminamos abordándolo entre todos, que sea importante hablar en términos de cómo incluir a más mujeres en este proceso de adquisición de vivienda para que seamos muchas más las que podamos obtenerla. Yo creo que se abordó muy bien, tanto René como Héctor lo mencionaron, y resumiendo, yo creo que acceso a financiamiento y a microcréditos diseñados para la mujer, para las familias que están lideradas por una mujer, creo que es un elemento relevante, porque sí hay elementos en el diseño de esos créditos o microcréditos que tienen que estar alineados a las condiciones y a las necesidades de las mujeres. El desarrollo de programas de vivienda con enfoque de género, creo que también son relevantes. El Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 considera el tema de género como un elemento fundamental y muy relevante para tener un programa exitoso. Y hay un tercer elemento que quizá no se mencionó y que tiene que ver con el fortalecimiento de la propiedad de la tierra y de la vivienda. Hay muchas situaciones donde hay irregularidades, digamos, en términos legales, que no le dan seguridad jurídica
a las propias mujeres, pues para asegurar que el patrimonio que están construyendo realmente sea de ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una... Que se lo puedan quedar, que lo puedan eventualmente vender, rentar, ¿no? O sea, que realmente sea patrimonio, ¿no? Y creo que hay también una tarea interesante que se puede hacer. La labor de los gobiernos, por supuesto, es muy importante. Creo que no les cuesta mucho y, por el contrario, eventualmente les podría generar beneficios a los gobiernos a través del cobro de prediales, ¿no? Claro, y vamos ahora a esta ronda de conclusiones. Yo sé que es muy difícil hacerlo porque además el tiempo siempre se nos viene encima, pero hemos abordado estos distintos temas alrededor de la vivienda. Me gusta pensar en esta idea de vivienda como un impulsor de desarrollo, un impulsor de bienestar, siempre y cuando esté en un contexto adecuado y que sí tenga acceso no solo a lo que decíamos, desde transporte público hasta agua, pero también a educación, pero también a salud, en donde podamos contemplar la dignificación de esa generación de vivienda a largo plazo. Y creo que si bien se quedan varias cosas en el tintero, les voy a pedir que hagamos este ejercicio un poco de alguna manera de conclusión, pensando además en el futuro. Entonces, ¿qué reto es el más urgente a atender para que todos los mexicanos podamos generar patrimonio a través de una vivienda digna, en un contexto correcto? Porque creo que esa dignificación tiene que ir más allá de nuestras cuatro paredes y compartirse y convivirse, porque no hemos hablado de eso, pero también hay un tema de esa convivencia que se puede dar gracias a la vivienda. ¿Y por dónde deberíamos empezar para que todos los mexicanos podamos lograr este patrimonio, pero que sea un patrimonio que nos permita crecer y avanzar? Y les pediría un poco que, si se vale, nos digan si los que están del otro lado de la pantalla quieren quedarse con una idea, quieren decir: yo aprendí esto sobre lo que tenemos que hacer y los retos que vienen hacia adelante, que me ayuden también con, o sea que son 3 preguntas al mismo tiempo, no sé cómo van a ordenar porque tienen poquito tiempo para responder, pero bueno, empecemos. Héctor, contigo, por favor. Sí, bueno, sin duda el impulso a la vivienda proporciona un bienestar en la familia, impacta en su desarrollo, en la manera como ellos se están enfrentando al mundo. A mí me tocó ver familias que por participación en alguna de las iniciativas estaban metidos en un pequeño tejabán, y cuando empiezan a desarrollar y poder a través de un programa ir incrementando su espacio y la dignificación de su vivienda, se veía cómo esta familia empezaba a brillar desde los niños. Ya tenían dónde poder hacer la tarea porque tenían más espacio, ya tenían más aspiración el muchacho de poder llegar a la universidad. Es decir, oye, si pudimos salir del pequeño tejabán de pedazos de lámina y madera donde vivían, podemos llegar a hacer mucho más. ¿Cuál es el tema muy importante a resolver? Yo en lo personal me centro en el tema que tú comentaste, Regina, de decir cómo llegamos a los que no tienen, a los no asalariados, al que tienen oficio, ¿verdad? Al paletero, ¿verdad? Y que vive ahí en la comunidad. Y bueno, un ejemplo son los microcréditos, que hay ejemplos que han funcionado ahí perfectamente, ¿verdad? Y bueno, ya concluyendo, es decir, el tema, la vivienda, no es un patrimonio frío que podemos ahí considerar. Es para mí un acompañante de la familia que los va nutriendo con estas nuevas aspiraciones y estos destellos de una vida más digna, y eso al final como país nos tiene que enriquecer. Entonces, que nos llevemos esto, es decir, cómo logramos meterle aceitito a los engranes que están atorados para poder ver brillar a muchas más familias en proceso de tener una vivienda más digna. Gracias, Héctor. René. Yo propondría, y lo han escrito muchos, 3 criterios. Inclusión, propondría el criterio de comunidad y el de resiliencia. Inclusión, que muy bien lo ha señalado Héctor, incluye la inclusión financiera.
no hay posibilidad de que las poblaciones más vulnerables logren consolidar una vivienda, cumplir el sueño de una vivienda si no acceden al crédito. El crédito tiene que democratizarse, ser accesible, estar en condiciones que la familia pueda pagarlo, llegar directamente a los más vulnerables, independientemente de su condición de trabajo, con programas sociales. Priorizar a la mujer, al liderazgo de la mujer. La inclusión tiene que priorizar a la mujer y eso es muy importante. Pero la inclusión también tiene un vínculo importante con la comunidad. La organización, la cultura son factores centrales en la construcción de un entorno de vivienda amigable, amable y feliz, porque los niños tienen que crecer en esas condiciones para ser niños con expectativas, para ser niños con una vocación constructiva, edificante, en una sociedad de apoyo mutuo. Y eso implica trabajar con la comunidad, consultar con la comunidad. Es más, el tema del diseño urbano, el diseño de las áreas locales urbanas tiene que ser un diseño colectivo, no es solo la vivienda per se, es la comunidad, el área verde, es el área de esparcimiento, es la escuela, es la posta sanitaria o el centro de salud, es el conjunto de servicios que están alrededor, y el agua en su calidad, en su continuidad, y la energía eléctrica. Y la resiliencia, sin duda, porque tiene que ver con la capacidad de esa comunidad de sentirse segura y protegida en todos los ámbitos. Hoy en día, uno de los más sensibles, que es la seguridad ante la violencia, ¿no? Y esos tres componentes son centrales, creo yo, en un enfoque de vivienda que deben acompañar las políticas no solo del sector público, sino también las políticas financieras de la banca. Y hoy en día que uno de los criterios centrales de la inversión privada es el tema de medio ambiente, género y sociedad, eso que se llama ESG, ahora está de moda, la banca habla mucho de eso y lo está practicando, está haciendo un esfuerzo enorme, importante por convertirlo en productos financieros. Creo que esa es la orientación. Gracias. Antonio. Bueno, yo quiero cerrar y me voy a enfocar en el tema del rezago habitacional en los más vulnerables, en la base de la pirámide, porque ahí es donde creo que hay mucho más trabajo que hacer. Y mi mensaje sería trabajar en tres acciones. Uno, el acceso al financiamiento y al microcrédito. Estas personas que no tienen acceso al crédito formal necesitan alternativas, necesitan el diseño de soluciones financieras que les permitan acceder a un crédito para mejorar su vivienda o para construir su vivienda. Y pensando en ellos, ¿no? Porque pensando en ellos. El segundo elemento muy importante, y lo mencionó Héctor, son programas de autoconstrucción asistida. Este grupo de gente bien quiere ellos mismos hacer sus casas, bien quieren ellos mismos en ayuda con su comunidad autoconstruir, ¿no? Hacer su cuarto, hacer su baño. En la medida que se les pueda acompañar para que tengan un proceso mucho más ordenado, con mejores elementos técnicos, para que tengan una mejor vivienda, creo que también es un elemento muy, muy importante. Y el tercero, creo que no lo hemos mencionado, pero que me parece que también es súper relevante, es el que podamos trabajar mucho mejor coordinados y mucha mejor alianza, digamos, la iniciativa privada, los gobiernos, las asociaciones civiles, que con este propósito de mejorar la vivienda, pero que a veces trabajamos un poco desarticulados. Y creo que en la medida que generamos mejores alianzas y mejor coordinación, vamos a poder atacar de una mejor manera el gran rezago habitacional que hoy tenemos en este país, donde te encuentras muchos temas de hacinamiento, muchos temas de casas donde los muros, los techos, pues están hechos de materiales que no puedes llamar vivienda, ¿no? Y que lejos de dignificar, pues generas un agravio, ¿no? en las personas. Bueno, me ganaron, hicieron mi trabajo por mí, así que les agradezco mucho el tiempo, les agradezco la plática, los dejo con esto. Si tenemos que pensar en vivienda, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque 25% de las oportunidades de educación y de movilidad social están determinadas por el entorno en el que vivimos. La vivienda es parte de un contexto que va más allá de solo nuestras cuatro paredes, que quedan pendientes importantes como la parte de seguridad jurídica, el acceso al sector, al financiamiento cuando estamos fuera del mercado laboral, que es algo muy importante.
estos rezagos, ¿no?, en las alianzas, porque creo que es importante que se quede claro, o que quede claro, que lo que necesitamos es que trabajen en conjunto todos los diferentes participantes dentro del sector, pensando en algo que mencionamos todos de diferente manera, que es la resiliencia. Necesitamos resiliencia para enfrentar no solo los retos que pudieran venir ambientales, pero también los sociales y de gobernanza, y estamos hablando también de violencia y de seguridad, que es algo que nos llega al corazón en México. Y por último, pensar en que si queremos este trampolín de desarrollo y este trampolín de movilidad social, tenemos que pensar en un diseño colectivo de las comunidades en donde, sobre todo me gustó lo que dijiste, los niños se sientan que viven en un lugar amigable, amable y donde pueden ser felices. Y a quienes nos acompañan del otro lado de la pantalla, les recuerdo los hashtags para que sigamos esta conversación. Es hashtag MilenioForos, hashtag Construyendo un Mejor Futuro y hashtag Patrimonio Hoy Cemex. Y ahora vamos con mi compañero Jesús Hernández, editor de negocios, a una siguiente plática sobre Hogar, tu patrimonio. Muchas gracias, Regina. Y bueno, continuamos con este foro Hogar, tu patrimonio, y para esta sección pues tenemos el honor de tener aquí a Marcelo Musquiz Solar. Él es gerente general de Patrimonio Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias, buenas tardes. Pues mira, vamos a hablar pues de esto que es muy importante, que es el derecho humano a la vivienda. Esto que la ONU pues declaró desde 1948 y que parece que es algo tan esencial, pero que al final de cuentas llevarlo a la práctica en la vida cotidiana verdaderamente es una obra titánica. Con 25 años de Patrimonio Hoy, de experiencia cubriendo esta necesidad, ¿cuál dirías, Marcelo, que es el principal factor que pues una familia tiene que tomar para acceder al patrimonio y a la seguridad que da pues el tener un hogar, tener una vivienda? Así es, mira, cuando se lanzó Patrimonio Hoy, se hizo un estudio y un análisis muy profundo del segmento de autoconstrucción. Y ahí se detectaron 3 aspectos que son súper importantes para que las familias puedan ir construyendo su patrimonio, ¿no? El primero de ellos es el poder tener acceso a un financiamiento que les permita adquirir estos recursos necesarios para empezar a construir. El segundo factor relevante que para estas familias es el tener el conocimiento y el asesoramiento de cómo ir construyendo esa vivienda para asegurar que ese recurso que están consiguiendo sea bien utilizado. Y por último, tener la confianza y certidumbre de que tendrán este acompañamiento, ¿no?, que les animen a dar esos primeros pasos en esta construcción de patrimonio. Y estos son los 3 factores que encontramos como determinantes para que las familias puedan ir construyendo su patrimonio. Pues son premisas muy importantes porque, bueno, a nivel nacional la verdad es que tenemos un déficit de vivienda de 8.2 millones más o menos. Se calcula, y he visto algunas cifras, tú las tendrás mejor seguramente, de que cada año se requieren por ahí de 800,000 viviendas. Y pues la actividad de construcción, sobre todo vivienda nueva, pues no está proveyendo todo lo que requiere el mercado. Leía por ahí algunas cifras de que solamente se pudieron colocar 135,000 viviendas. Y bueno, pues en ese sentido, pues ¿qué opciones hay para que verdaderamente se pueda atender esta demanda? Así es, fíjate, pues la oferta actual pues no nos ayuda a cerrar ese gap del déficit de vivienda. Mucho es porque la oferta actual va mucho más enfocada a un segmento asalariado que está bancarizado y bueno, pues cerca del 60% de nuestra población pues no está bancarizado, ¿no? Y no tiene acceso a estos financiamientos y a estas posibilidades para empezar a construir. Entonces, por ejemplo, Patrimonio Hoy puede ser una alternativa para este segmento que no está 100% bancarizado, que les permite empezar con unos esquemas de ahorro-crédito donde empiezan ahorrando y eventualmente tienen acceso a estos recursos que les permite ir construyendo de manera progresiva estas viviendas. Poco a poco pueden ir dando esos pasos para que al final de un tiempo pues terminen con su vivienda. Es complicado esto de
que pues en México, como bien lo mencionas, pues la inclusión financiera todavía no es una realidad y eso no ayuda a que el patrimonio inmobiliario que tienen que formar las familias pues se dé de manera automática, ¿no? Entiendo que más o menos 6 de cada 10 viviendas que se construyen en México se hacen por autoconstrucción, de manera autónoma. ¿Tú crees que es solamente un factor financiero, económico, lo que motiva esto? ¿O también tenemos pues otros factores como la oferta de mercado, ¿no?, que a lo mejor no es la adecuada, o los modelos de financiamiento, o incluso este factor cultural? Se estilaba mucho que los hogares iban creciendo conforme iba creciendo la familia y se adaptaban a esa necesidad. Tú, con la experiencia que tienes, ¿cuál es el factor que dirías que predomina en esto? Sí, es un tema de que las alternativas actuales están un poco fuera del alcance de muchas familias, ¿no? No tienen la capacidad o no cumplen los requisitos de tener acceso a estos esquemas actuales o alternativas actuales de financiamiento. Entonces sí, para mí es un tema económico. Sin embargo, también, pues bueno, todas las necesidades van aumentando en las familias y por eso ligamos mucho de que las viviendas van creciendo conforme va creciendo la familia, porque bueno, las necesidades van incrementándose, van aumentando y así es como van avanzando, van creciendo las viviendas de este segmento. Pareciera, y un poco de acuerdo con lo que dices, es un tema económico y pareciera que de repente quien no está en la economía formal, ¿no?, quien no está en ese mercado de trabajo con un salario, con condiciones estables, no tiene acceso. En México tenemos un gran nivel de informalidad, ¿no? ¿Qué opciones hay en ese sentido? En ese sentido, las alternativas como patrimonio hoy puede ser una alternativa muy accesible para las familias. Son esquemas de ahorro crédito, son plazos de son esquemas de ahorro crédito, con pagos fijos semanales, con diferentes duraciones, de acuerdo a las necesidades que cada una de las familias vaya teniendo, ¿no? Entonces son alternativas muy accesibles para las familias que les permite dar esos primeros pasos para ir avanzando en la construcción de sus viviendas. Se ha hablado de que formar el patrimonio, la compra de una casa es probablemente la compra más importante que haces de tu vida. Según cifras de la OCDE que veía recientemente, en un comparativo entre varios países, ¿no?, comprar una propiedad de 100 metros cuadrados llevaba pues muchos años, implica muchos años completos de salario. Y en el caso de México, estamos hablando de que para hombres, por ejemplo, hay que trabajar el equivalente o juntar el equivalente a 18 años de salario promedio para acceder a una vivienda, y en el caso de las mujeres hasta 22 años. Eso lleva a que muchos jóvenes digan, bueno, de aquí a que llego a juntar esa cantidad de años de salario, nunca voy a tener un patrimonio. ¿Qué les dirías a estos jóvenes? Es cierto, de repente como que se ve muy cuesta arriba ahí la pendiente, ¿no? Les diría que, bueno, toda trayectoria, todo viaje empieza con un primer paso, ¿no? La verdad es importante que no dejen pasar tiempo, que empiecen a dar esos pasos en la dirección de su objetivo de crear un patrimonio y empezar a avanzar en ese sentido, ¿no? En esa dirección. De manera disciplinada, ¿no? De manera constante. Solamente así, empezando a dar esos primeros pasos, eventualmente van a llegar a la construcción de esa vivienda, ¿no? Es una cuestión de decisión y de determinación, ¿no? Es correcto. Con mucha frecuencia, acabamos de pasar una pandemia, muchas cosas alrededor de la economía, de la vida misma, apenas se están regularizando, ¿no? Y pues con todo lo que ha habido en el entorno, ¿no?, inflaciones, aumento de tasas de interés, siempre la gente se pregunta, bueno, ¿y este es un buen momento para invertir, para comprar una nueva vivienda, para construir o para subirle el valor a la vivienda que ya tengo? ¿Tú qué dirías? ¿Es un buen momento?
Definitivamente, definitivamente. Yo creo que en todo momento es buen momento para invertir en tu patrimonio, siempre de acuerdo a tu capacidad, ¿no? Para no forzar tanto la máquina y asegurar que esa inversión constante en tu patrimonio sea constante. De otra manera, pues puedes dejarlo de hacer y dejar de avanzar. Entonces es encontrar alternativas que te ayuden a dar esos pasos en la dirección que quieras, que sea de acuerdo a tu capacidad y que te ayude a seguir avanzando, ¿no? Pero definitivamente es lo más rentable que puede hacer uno en estos momentos, empezar a invertir en tu patrimonio para pues incrementar la plusvalía y el valor de tu vivienda, ¿no? En una casa de pues más o menos de este segmento de 100 metros cuadrados, cada 3-4 metros cuadrados que le mejoras o que le adicionas, incrementa el valor de tu vivienda alrededor de un 8 al 10%. Entonces sí es muy conveniente el que no le pensemos mucho y tengamos, además de unos mejores espacios, los beneficios que esto conlleva, ¿no? Oh, buenísimo dato del incremento en el valor del patrimonio, porque es cierto que la inversión en un bien raíz, en un bien inmueble, siempre va a ser muy fructífera, ¿no? Siempre va a dar mucho hacia adelante. En tu experiencia, ¿qué tanto puede, en estos 25 años que lleva tu patrimonio hoy, qué tanto puede revaluarse una vivienda en términos de valor de mercado y en términos de movilidad social, de oportunidades de acceder a un mejor nivel de vida? Mira, la movilidad social es muy complicada que te pueda ayudar a dar así cifras contundentes, ¿no? Pero sí te aseguro que al mejorar tu vivienda, al mejorar los espacios en donde convive la familia, se tienen beneficios contundentes en cuanto a salud, porque tienes espacios menos o de menor riesgo para infecciones o enfermedades. También es un tema que encuentras espacios más seguros, ¿no? Porque los construyes con materiales más resilientes, más resistentes a las condiciones climáticas. Por otro lado, si construyes con una asesoría correcta, con el apoyo de un profesional que te dice cómo pues realmente construir, pues terminas teniendo pues unos espacios más seguros con cero riesgos de que se te vengan abajo, que ocasiones sucede. Y también en muchas ocasiones impactos positivos en la economía, porque las ampliaciones que se dan en ocasiones son para generar espacios donde se pone un negocio que como un segundo ingreso para estas familias, ¿no? Entonces, al mejorar en estos aspectos de salud, seguridad, economía, la calidad de vida de las personas mejoran y hay más probabilidad de que se den las condiciones para tener esta movilidad social que mencionas, ¿no? Pero la calidad de vida se mejora considerablemente al momento que mejoramos las condiciones de nuestra vivienda. Fíjate que es muy importante esto que dices, porque muchas veces se considera el patrimonio, el hogar, como solamente eso, el lugar donde habitamos, vivimos, dormimos, sí soñamos y tenemos pues nuestra vida cotidiana, pero no siempre la vemos como ese bien material económico que nos puede generar una mayor economía, que como bien dices, a lo mejor poniendo una accesoria, a lo mejor agregando, haciendo algunas adecuaciones, puede incluso convertirse en el propio sustento de la familia. Ustedes que han asesorado a varias generaciones de gente que quiere mejorar, comprar, tener una casa, ¿cuál dirías que es el mejor uso que se le puede dar a una vivienda en ese sentido cuando quieres darle un giro y convertirla en un patrimonio más activo? Fíjate, nosotros en Patrimonio hoy les llamamos socios a quienes forman parte de nuestros clientes, ¿no? Son socios porque se mantienen a lo largo del tiempo con nosotros y van avanzando, como te comento, de manera progresiva, poco a poco, y van construyendo un cuarto o un baño y hemos encontrado muchos casos, muchas historias de éxito que se mantienen con nosotros por muchos años y que estas ampliaciones las utilizan como cuartitos
créditos de renta incluso, ¿no? O sea, van construyendo adiciones a sus viviendas y como tú bien lo mencionas, son fuente de ingreso que les ayuda a seguir construyendo y mejorando su vivienda, ¿no? Construyen en el segundo piso y abajo ponen su estética o ponen su miscelánea y son formas en que ellos mismos se van ayudando y van mejorando su calidad. Y esto es muy importante en un país donde tendemos hacia un envejecimiento poblacional, ¿no? Mal que bien, el formar un patrimonio también puede ser una garantía de pues tener una vejez, un retiro un tanto más tranquilo. Estaba leyendo por ahí unas cifras de INEGI. En el Estado de México, en la Ciudad de México, hasta 40% de los adultos mayores llegan a ser propietarios de sus inmuebles. Y esto, pues en algunos países se estila esto de las hipotecas inversas y algunos suplementos para tener pues un mejor retiro. En ese sentido, ¿qué tanto pueden aportar ustedes como asesoría para pues vivir mejor esta edad dorada, ¿no? Sí, todos creo que soñamos en tener una etapa adulta mayor de calidad, ¿no? Donde tengamos salud y no tengamos preocupaciones mayores, mucho menos preocupación de dónde vivir, ¿no? Entonces, bien importante que desde temprano nos preocupemos por ir formando este patrimonio y contar con espacios dignos donde vivir esta última etapa de nuestras vidas. En ocasiones, desafortunadamente, pues llegamos a esta etapa sin contar con este patrimonio, con este espacio donde vivir y pues nos vemos en la necesidad de tener que vivir con algún familiar y dependiendo de las condiciones de la familia, pues pudiera llegar a representar alguna carga ahí económica o incluso en la dinámica familiar que se pueda dar, ¿no? Entonces sí, siempre insistimos nosotros también ahí con nuestros socios, con nuestros prospectos que vayan pues pensando en ese sentido para que se aseguren que puedan vivir una etapa adulta mayor de calidad y tengan, bueno, más bien no tengan esta preocupación al final de su vida, ¿no? Pues nos quedamos con esta idea de contar con una vivienda de calidad y dejarse asesorar y acompañar, ¿no?, en todo el proceso de vida de quien pues puede brindarnos la información de cómo forjar mejor ese patrimonio. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta plática muy ilustrativa. Y bueno, pues vamos a continuar en este foro Hogar, tu Patrimonio, y pues los invitamos a ver unos videos y unos testimonios que nos hablan justamente de cómo se están dando estos cambios de vida. Acompáñenos a verlos. Me siento y la felicidad que me han dado los que he conocido, por ejemplo, el mero director, el mero ahorita, los que están ahorita, que están hasta arriba, los que estaban antes, me abrazaban y todo, edifica. Y esa alegría, pues, acá lo tengo y me llena, pues, de seguir dando más patrimonio hasta donde yo pueda. Y ya cuando ya no pueda yo, pues, también dar las gracias. Por el apoyo y la confianza que ellos me dieron, ¿no? Porque sin conocerme me dieron la oportunidad, pues, y un crédito de material. No sabían si yo les iba a pagar o no, ¿no? Para empezar, esa es la parte fundamental que se le agradece al patrimonio por la confianza que nos da. Y pues invitar a las demás personas y a más que nada a las mujeres que sí podemos hacerlo. No es necesario tener a una persona a tu lado, un hombre, para que tú puedas salir adelante. Que sí se puede, de todo es que nosotros queramos. Bueno, hay personas que conozco que también han logrado sus sueños, pues, de tener su hogar. Sí, de hecho hay una señora igual que con eso construyó y terminó. O sea, terminó un proyecto y entró en otro y así. A la gente joven, pues la gente mayor, pues a pesar, mi mamá tiene 68 años y ella está en el programa. Ella está en el programa, está activa ella. Y la gente joven, pues les invito a que son créditos buenos, ¿sabes? Decimos que pagamos tantos intereses o qué, pero ahorita lo que estoy viendo en los rearranques que se paga muy poco lo que es ¿cómo dice? El premio, pues, del crédito, no como antes. Antes me acuerdo que pagábamos más, era más caro. Ahorita estoy viendo de que sí es más barato.
Y ahí pues ya no hay como, no vamos a decir, es que cuándo voy a hacer mi casa, cuándo voy a hacer esto, cuándo voy a hacer lo otro. A invitarles pues. Agradecemos mucho su compañía, agradecemos que hayan estado con nosotros todo este tiempo en este foro que, como siempre, Milenio les brinda con la mejor información, esta vez Hogar, tu Patrimonio, y por supuesto los esperamos para las siguientes emisiones de Milenio Foros. Muchas gracias por acompañarnos.